A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. En nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, nos visita hoy Luciana Casa, economista senior del Instituto Peruano de Economía IPE, y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarte, Luciana. En primer lugar, feliz 2025. Sí, igualmente. Vamos a conversar acerca del crecimiento regional en el año 2024. ¿Cómo han cerrado las regiones en el 2024? Y si hacemos un comparativo con el 2023, donde 10 regiones tuvieron una caída del Producto Bruto Interno Regional. Sí, bueno, según el último informe de crecimiento regional del INEI, la producción nacional ha crecido 3.8% en el tercer trimestre del 2024, ¿no? Entonces sí se registra un crecimiento a comparación del tercer trimestre del año pasado, en donde, como tú dices, bueno, 10 regiones no presentaron un crecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué zonas del país, norte, sur, centro, oriente, es la que ha presentado mayor recuperación? ¿Y qué factores han influido para esto? Claro, en primer lugar, bueno, Lima ha contribuido bastante a comparación de las demás zonas en el crecimiento regional. Ha crecido 4.7 y eso está influenciado básicamente por los retiros de AFP que dinamizan el consumo privado y también por la recuperación del mercado laboral. O sea, el consumo apalancó el crecimiento en Lima. Consumo privado, sí, exactamente. ¿Ya? Y esto tiene que ver con el retiro de los fondos de administradores de fondos de pensiones. Exacto. ¿Ya? ¿Y qué zonas del país, te preguntaba, son las que más han crecido o las que más se han recuperado en todo caso? Bueno, está liderando, por ejemplo, Oriente, ¿no? Con la recuperación también de la construcción, impulsado por la construcción, por la inversión pública que dinamiza bastante la construcción. Y otras regiones que no han crecido mucho, pero que de igual forma han crecido, han sido norte y sur, ¿no? El sur, por ejemplo, se ha visto muy afectado por la crisis del agro, sobre todo en Arequipa, por el cultivo de olivo, por ejemplo, ¿no? Ahora, me interesa bastante ver el tema del oriente, donde nosotros llegamos, ¿no? Se ha recuperado el sector construcción allí. Sí, o sea, esa es una palanca que ha permitido una recuperación de esta zona. Lo que pasa es que ha sido también impulsado por el crecimiento de la inversión pública en esa zona. Entonces, cuando se mueve la inversión pública, también se dinamiza el sector construcción. Y esto de la gestión pública tiene que ver con la eficiencia de los gobiernos subnacionales, si han ejecutado o no las obras. Sí, exactamente. Ahora, en el norte, que hay una ligera recuperación, no es la más óptima, pero hay una ligera recuperación. ¿A qué factores obedece? Bueno, básicamente también algunos proyectos mineros, básicamente en Trujillo, ¿no? Donde hay más zonas mineras. Y también, bueno, se espera que hay una recuperación del agro que ha venido recuperándose, pero se espera todavía que este año sea mucho mayor, ¿no? Agroexportación. Agroexportación. ¿Pesca cómo está en el norte? Bueno, también digamos que este trimestre ha caído porque terminó la primera temporada de pesca, pero se espera que posteriormente ya se recupere, ¿no? Porque justamente ha alcanzado mayores niveles que el año pasado en el mismo periodo. Y cuando hablamos de pesca, el principal factor es anchoveta. Exactamente. La primera temporada de anchoveta, ¿no? De pesca de anchoveta. Claro, y la anchoveta tiene sus vedas, naturalmente ahí tiene sus vaivenes. Exacto, por temporadas. Ahora, en el caso de la región centro, que hemos visto que también ha tenido un crecimiento en el último trimestre y se proyecta una mejora al cierre. Sí, exacto. Básicamente también por proyectos mineros, ¿no? Bueno, al igual que la zona sur, porque son zonas en donde hay proyectos mineros. Por ejemplo, Huancavelica, Junín, ¿no? Que son zonas que han crecido bastante, regiones que han crecido bastante en este tercer trimestre, que han liderado el crecimiento regional. En el caso de Huancavelica, el crecimiento minero, ¿por qué? Por Cobriza, que reinició sus operaciones. Por la mina Cobriza, ¿no? Y en el caso de Junín es Chinalco. También por la minera Chinalco, exacto. Y en realidad son los que apalancan con mucha fuerza estas regiones. Sí, efectivamente. Ya. Y ahora, otro de los temas es, ¿cómo ha ido mejorando en estas regiones el tema del empleo? También se ha ido recuperando el empleo formal, pero como te decía anteriormente, es Lima quien siempre toma la posta, digamos, como primer lugar en la recuperación del empleo formal. Si es que analizamos Lima versus el resto de zonas del país, siempre va a liderar hace años el empleo formal. Pero vamos a cerrar siempre con un alto nivel de informalidad. Eso. Sí, igualmente, ¿no? El Perú registra altos niveles de informalidad.
estructuralmente. Ahora, ¿qué factores pueden influenciar para tener una mayor recuperación en el 2025? Bueno, en primer lugar es muy importante que se impulse la inversión privada, sobre todo a través de la reactivación de proyectos mineros, ¿Ya? que se espera que el 2025 sea un año de reactivación de la minería, por ejemplo. Entonces es muy necesario que se pueda impulsar. También seguir con esta baja inflación que el BCR ha mantenido muy bien a lo largo del año. Hemos cerrado muy bien la inflación, por ejemplo, en niveles bajos dentro del rango meta. Entonces es importante que se pueda impulsar la inversión privada para que también se puedan generar empleos y por lo tanto las familias que también puedan ganar más. Ahora, interesante lo que manifiestas, ¿no? El impulso de proyectos mineros en el sur del país, específicamente en Arequipa. Hay 2 proyectos casi listos. Uno es Safranal y el otro es Tía María. O sea, esto permitiría, y aparte hay ampliación de Cerro Verde, o sea, esto permitiría que Arequipa tenga un despegue. Se espera que estos proyectos mineros puedan impulsar el crecimiento regional en Arequipa, porque como se ha visto este año no le ha ido muy bien a Arequipa, no ha crecido, entonces se espera que la minería pueda impulsar, ¿no?, el crecimiento. Y en el norte, ¿qué proyectos tenemos? Antamina, que también es ampliación. Claro, sí, exactamente. Y esto, claro, esto dinamizaría también bastante. ¿Cómo le va a ir a la agroexportación? ¿Todo va a estar sujeto al cambio climático, a las condiciones que se presentan? Sí, exactamente. Como sabemos, también es estacional el sector agroexportación, el sector agro, entonces se espera que también pueda crecer con diferentes cultivos, sobre todo, bueno, si es que no hay un fenómeno de niño muy fuerte. Estamos conversando con Luciana Cáceres, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Y dentro de estas perspectivas, ¿tenemos algún riesgo, entendiendo que 2025 es un año preelectoral? Sí, exactamente. Bueno, siempre antes de un año electoral, ¿no?, o durante un año electoral, siempre hay riesgos. Los mercados, digamos que se mueven un poquito más o son más temerosos en tomar más riesgos, por ejemplo. Entonces sí se espera que los candidatos electos o las autoridades actuales, ¿no?, puedan seguir promocionando un entorno favorable, ¿no?, para la inversión, por ejemplo. Ahora, en el IPE, lo que también, o sea, ustedes en la perspectiva de 2025 detallan que, si bien es cierto, es importante impulsar proyectos de inversión, fundamentalmente en minería, que es lo que apalanca el crecimiento en nuestro país, el que mueve la aguja, pero también es necesario que el Estado cumpla con proyectos de infraestructura, justamente para generar entornos productivos, entornos de conectividad, ¿no? Sí. O sea, esto tiene que ir de la mano. Sí, exactamente. Se debe dinamizar, ¿no?, bueno, esta inversión pública que ha ido creciendo a lo largo del año, que es importante que se complemente, ¿no?, con la construcción de infraestructura necesaria, ¿no?, para impulsar otros sectores en la economía. Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arista, en su conferencia de prensa decía que los resultados son bastante optimistas en el año 2024, comparados al cierre del 2023, donde tuvimos una contracción 0.3 del PBI. Pero hay un problema, él mismo reconocía, el tema del déficit fiscal. Estamos gastando más de lo que percibimos, ¿no? Sí. O sea, ¿esto puede ser un factor también para frenar el crecimiento? Bueno, ahorita lo que ha dicho el ministro, ¿no?, Claro. del déficit es muy importante, de hecho, porque no es sostenible, ¿no? Claro. Se debe priorizar también la recaudación de mayores impuestos, ¿no?, y controlar aún más los gastos, porque lo que se ha visto es que había un incremento en los gastos corrientes, por ejemplo, remuneraciones, ¿no?, del sector público, ¿no? Entonces se tiene que ver también o evaluar la eficiencia de este gasto, ¿no?, que está yendo dirigido a los recursos públicos, cómo se están gastando, y priorizar así las categorías de gasto, ¿no? O sea, el crecimiento del 2024, 3.1, 3.2, ¿está sostenido fundamentalmente por inversión pública? No necesariamente, básicamente el crecimiento económico se mueve por inversión privada que ¿Ya? genera empleos, ¿no?, y mayores ingresos. Ya. Entonces, para el 2025 lo que se debería impulsar es la inversión privada. Exactamente. O sea, eso es fundamental. Es fundamental para que crezca la economía aún más, que sabemos, bueno, que es muy importante que crezca a mayores niveles de 3%, porque así también se va a poder reducir a mayor ritmo la pobreza, ¿no? Ahora, el otro aspecto es cómo están funcionando los gobiernos subnacionales, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento regional, mucho tiene que ver la eficiencia de los gobiernos subnacionales, fundamentalmente los gobiernos regionales. ¿Cuánto pesa esto?
la ejecución de proyectos por parte de gobiernos regionales es muy importante, ¿no? Y se ve, bueno, que en las últimas etapas del año esta inversión se agiliza, ¿no? Porque también se acaba el año, cierran proyectos, ¿no? Y también antes de un periodo electoral. Entonces es muy importante que también se puedan complementar, ¿no? ¿Nos espera un panorama alentador 2025 en comparación a 2024, Luciana? Bueno, sí se espera un crecimiento de 3.2% para este año 2024, pero también para el 2025 de aproximadamente 3%, que es muy parecido a este año, pero si se sigue manteniendo, digamos, esta promoción de la inversión privada, también, ¿no? Como hablábamos, de infraestructura pública que pueda complementar, es muy importante. Hay crecimiento, pero no es el más óptimo. No es el más óptimo, ¿no? Como decía anteriormente, se necesita más de 3% para poder... Claro, y si uno hace comparativos de hace una década o década y media atrás, crecíamos a un nivel de 6%, Exacto. 8%, y nos convirtió en un país estrella, ¿no? Exacto. Y que también contribuía a la reducción a mayor ritmo de la pobreza, ¿no? Ahora, a pesar de eso, tenemos un crecimiento, creo, uno de los mayores en América Latina. Sí, sí, nos ha ido bien también, ¿no? En comparación a nuestros vecinos. Bueno, por ejemplo, Chile, que sí también crece bastante, ¿no? Que siempre lidera también el crecimiento en la región, pero sí, hemos crecido bien. Y la inflación es una de las más bajas del mundo. Sí, es algo que celebrar, que aplaudir al Banco Central, porque también, bueno, tenemos los menores niveles de inflación, no solo en la región, ¿no? Sino a diferentes países. ¿Cuánto pesa en este tema inflacionario la labor del Banco Central de Reserva? Es fundamental, ¿no? Porque su principal labor es la estabilidad, ¿no? de la moneda, de la inflación, y bueno, estamos viendo que hace muchos años que se mantienen, ¿no? Estos niveles dentro del rango meta. Muy bien, Luciana, yo te agradezco como siempre la amabilidad de habernos visitado aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchos éxitos en 2025 y gracias. Igualmente. De esta manera culminamos nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía IPE. Bien, Lucianita. Muy bien, gracias. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.